Saludo con la bendición de Dios. En este día el mensaje se encuentra en el libro de Números. Allí está la palabra de Dios, Números 14. Lo que ocurría en ese momento era que era el tiempo en el cual Dios había sacado al pueblo de Egipto para hacerlo introducir a la tierra prometida. Y vos sabés que el pueblo se encontraba a 40 días de la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, prepara de cada tribu un príncipe, prepara 12 espías, 12 personas, 12 jóvenes. Y ellos, envíalo, y ellos van a reconocer la tierra. Van a ver qué tal es. Van a ver cómo son las ciudades, qué clase de tierra es, si hay sembradíos, si hay animales, qué clase de personas son las que están en ese lugar, cómo es la tierra prometida. Y la palabra dice que Moisés eligió a 12 varones, 12 espías, 12 personas comunes como vos y como yo, que tenían que ir a reconocer la tierra y venir y contar lo que habían visto con sus ojos. ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Y qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que haces? Sabes que todos no somos iguales. Lamentablemente en esta historia no eran iguales estas 12 personas. Dice las Escrituras que llegaron, fueron, reconocieron la tierra, observaron, miraron. Incluso hasta la palabra dice que cortaron un racimo de uva y entre 2 personas tuvieron que llevarlo. Los frutos eran grandes, la tierra era buena, pero había gigantes. Eran ciudades amuralladas. Había muchos desafíos y muchos miedos. Había mucho peligro. Y ciertas situaciones eran inalcanzables tal vez para ellos. Todo dependía de sus ojos, de sus oídos y de lo que decían. En tu vida depende de eso, lo que ves, lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Tristemente las Escrituras narran de que regresaron después de 40 días y llegaron al campamento de Israel, al campamento del pueblo de Dios. Seguramente mucha gente ansiosa esperando escuchar qué noticias le iban a traer ellos. Hay muchas personas que están esperando una noticia. Y tal vez tú eres uno de los 12. Tal vez yo soy uno de los 12. ¿Qué noticia vamos a llevar a nuestra casa? ¿Qué noticia le vamos a dar a aquellos que están esperando algo? Dice las Escrituras que regresaron. La gente se reunió, todos ansiosos a ver qué había acontecido. Vieron realmente ese racimo de uva, que entre 2 personas y cruzaron un palo y así tuvieron que llevar un racimo de uva. Hasta ahí todo muy lindo, pero empezaron a hablar. 10 de ellos empezaron a hablar y a decir: hay muchos gigantes, hay mucho problema. No podremos con ellos. Habrá muchas dificultades. Y muchas veces tal vez hemos actuado así. No podremos. No podremos con este problema. No podremos con aquello. Y vemos con los ojos carnales que todo es imposible. Obviamente que hay cosas imposibles humanamente. Obviamente que tú como hijo de Dios, o tal vez Dios sabe en qué condición estás tú delante de Dios o delante de los hombres y no has podido hacer nada hasta este día. Y siempre has visto lo malo de toda situación y siempre has visto los problemas y nunca has aprendido a entresacar lo precioso de lo vil, a tratar de sacar las cosas buenas, que hay una promesa de Dios, que estás caminando en Dios. La gente empezó a escuchar. ¿Y a qué es lo que escucha la gente? Si 10 personas dicen una cosa
y 2 personas dicen otra, tristemente la sociedad va a escuchar a los 10. No, porque son 10. Y son 10. Y fueron 20 ojos los que vieron, los otros eran 4 ojos. Vieron más. Y tristemente la palabra dice en ese momento que la gente le creyó a estos 10, que no iban a poder. Decayó el pueblo. El pueblo decae cuando hay malas noticias. El pueblo decae cuando alguien tiene un mal espíritu, un espíritu de derrota, un espíritu de fracaso. Tú puedes fracasar, yo puedo fracasar, pero mi Dios nunca ha fracasado. No presentes, no pongas nunca a Dios en tus fracasos. Tristemente ellos fueron y empezaron a hablar, de decirle, no se puede, no podremos, son gigantes. ¿Sabes qué decían ellos? Incluso ellos decían, ¿saben qué? Nosotros parecíamos langostas delante de ellos, y ellos también nos veían así como langostas. Esa era la condición, un insecto. Y eran 10 príncipes, no eran personas cualquiera. ¿Cómo has actuado siendo un príncipe tú? ¿Cómo has actuado ya fuera siendo un príncipe o siendo una princesa? ¿Por qué me dice, pastor, esto? ¿Por qué tú eres realmente hijo del rey? Eres una hija del rey de reyes y del señor de señores. Eres un hijo y como príncipe de Dios y como embajador de Cristo. ¿Cómo has actuado allí afuera? ¿Qué le has contado a la gente? ¿Qué fue lo que salió de tu boca, de lo que se llenó tu corazón? El corazón de estos 10 espías se había llenado de frustración, de debilidad, de que no se podía, de que los demás eran más poderosos, porque ellos son más poderosos que yo, porque él sabe más que yo, porque él es más bonito que yo, dice tal vez la joven, porque ella es más bonita, y siempre ven otras cualidades en ellos y uno se siente como que es una langosta. Y así te verán ellos. Se me vino a la mente una frase, no la voy a decir. Hay una persona muy conocida tal vez para muchos, ya una mujer anciana que hace programas en la televisión, que hace almuerzos. Hasta el día de hoy sigue haciendo esos almuerzos, hace cenas y invita a invitados. Hay una frase de ella que dice, como te ves, te tratan. Seguro que algunos lo saben. Y si te ven mal, te maltratan. Y yo se me vino, eso es lo que pasaba con ellos. Ellos se veían como langosta y los enemigos también lo veían como langosta. Si tú te ves mal, todos te van a maltratar. Porque así te ves. Porque eso es lo que tú dices de ti. Y cuanto más el diablo. El diablo no puede saber lo que hay en tu corazón y en tu mente, pero el diablo sabe y escucha lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú murmuras, como langostas parecías delante de los enemigos. Si ellos te veían así, como príncipe de Dios, como hijo, hija de Dios, como alguien escogido por Dios para entrar a la tierra prometida. Muchas veces actuamos así. ¿Por qué? Porque se debilita nuestra fe, porque ya la fe de Dios no está en nosotros, porque somos muy calculadores en todo y observamos qué tan la estatura del enemigo, qué tan grande era Jericó para entrar, qué tan difícil es el problema, y somos muy calculadores para eso. Y decimos, no tengo la fuerza suficiente para pelear, no tengo la fuerza suficiente para volver a intentarlo. ¿Y qué hago? Voy a contagiar a otro para que esté igual que yo. Y si yo estoy ciego, quiero que todos estén ciegos. Si estos 10 estaban débiles, quería que todo el pueblo esté débil. Y lamentablemente y tristemente eso fue lo que ocurrió. Porque le creyeron más a esos 10. Y el pueblo se debilitó. Josué y Caleb estaban entre esos 10, entre esos 12, perdón. Y ellos hablaban positivamente que Dios iba a hacer la obra, pero no querían escuchar a ellos,
Querían escuchar a los 10. ¿A quién escucharás tú? ¿Y sabes qué? Vamos a dar lectura. Quería entrar en la historia para que vayamos a Números 14, versículo 1. Allí vamos a leer. Números 14. Vamos a compartir aproximadamente unos 10 versículos. Leeremos en 2 veces. Dice la palabra de Dios así: después de que el pueblo había escuchado toda esa murmuración, después que su corazón se había llenado de todas cosas malas, de todas pálidas, de todas malas noticias, el pueblo reacciona de esa forma. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mira a qué condición llegó el pueblo. ¿Cómo se encontró el pueblo al recibir la noticia de 10 personas, de 10 espías, de 10 príncipes? Y al no escuchar lo que decían otros 2, a no darle lugar a consultar a Dios, dice la palabra: entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche. Lo primero que hizo el pueblo, ¿qué hizo? Lloró. Lloró, dice la palabra, en ese momento al recibir esa noticia. Lloraron, se entristecieron, se sintieron mal, decayó su fe. Y lo primero que hace una persona es llorar y lamentarse por todo lo que le está pasando. Llorar y lamentarse. Porque ellos pensaban que iba a ser todo fácil. Como un niño caprichoso. El niño caprichoso, el joven caprichoso, el hijo caprichoso, quiere que el padre o la madre le den todo. Y cuando él tiene que esforzarse, llora y se lamenta, dice: qué padre malo que sos, qué madre mala que sos, porque me haces hacer esto, porque me haces hacer lo otro. Caprichos, como el pueblo. El pueblo quería que Dios haga todo y ellos no querían hacer nada. El pueblo pensó que él sabía, iban a entrar y ya iba a estar la tierra prometida. ¿Por qué crees que aún en este caminar, en este peregrinaje, llegando a la tierra prometida, a la ciudad celestial, muchos quedaron en el costado? Muchos están en el costado y seguramente en su intimidad se lamentan y lloran y se entristecen porque se imaginaron que iba a ser más fácil el camino en Dios. Se imaginaron que no iba a ser tan difícil, que no iba a haber adversidad, que no iba a haber problemas, porque vino otro y le prestaste el oído a quien no tenías que prestarle y conversaste con quien no tenías que conversar. Por eso hoy estás así, estás triste, estás llorando, estás lamentándose. El pueblo se lamentaba, el pueblo lloraba. Porque quería, el pueblo se imaginaba que todo iba a ser fácil. Y así uno empieza primeramente, criticando, murmurando. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú piensas en las noches? Tus críticas, que no se las dices a nadie. Yo pensé que iba a ser de esta forma. Yo pensé que iba a ser de otra. Incluso ahora vienen estas malas noticias. Prefiero ya no caminar en Dios, porque tal vez antes estaba mejor. Sin Dios estoy mejor. ¿Por qué voy a comprometerme en una iglesia si estoy mejor así?
Eso es lo que el pueblo quería, porque eso es lo que hace que uno empiece a retroceder. Habían llegado a ese lugar 40 días y llegaban a la tierra prometida. Y no andaban improvisando en el camino como muchos andan por ahí, sino que Dios le había dicho, porque Dios había levantado a Moisés y Aarón, quien nos guiaba. ¿Quién es el que te guía, varón, mujer? ¿Tienes un pastor, tienes un líder o tú mismo te guías? ¿O mandinga te guía? ¿Que te susurra al oído? ¿Quién es el que te guía? Dios siempre levantará hombres y mujeres líderes para guiar. ¿Y sabes lo peor que hay? ¿Con quién se levanta después cuando uno se entristece, se le apaga la fe? Mira lo que hizo el pueblo y mira lo que hacen muchas personas también estando en esa misma condición. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo. Lloró aquella noche, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Hay que tener mucho cuidado en lo que decimos. Tienes que tener mucho cuidado en lo que tú dices y lo que tú hablas de un siervo de Dios. Si no es un siervo de Dios, no habrá problema. Pero si estás hablando de un siervo de Dios, ten mucho cuidado. Porque primeramente uno ama al que estuvo, al que lo trajo, al que oró por él, al que lo ministró, al que lo ayudó en alguna área, pero después es el primero que también van a criticar. Moisés fue el que lo sacó de la tierra de Egipto y fue el pueblo al primero que criticaron, a Moisés y a Aarón. No te preocupes, líder, pastor, siervo, cuando quieran criticarte, porque no lo hacen contigo, lo hacen con Dios. Lo primero que hizo el pueblo es criticar y desquitársela con esa persona que había entregado su vida para sacarlo de Egipto. A veces hay personas que critican a aquellos que entregaron su vida para darte un mensaje, para que tú salgas de la situación en la cual estás y entres a un tiempo de bendición. Y a veces escuchas lo que no tienes que escuchar y te encuentras murmurando como el pueblo. Y se quejaron contra Moisés. Una queja contra Moisés era una queja con Dios. Una queja con un siervo de Dios es una queja de Dios. Porque todos los que estamos en este lugar venimos y la palabra de Dios es la que compartimos. No te vengo a contar mis experiencias. Es el mensaje de Dios, no adulterado, no contaminado. No le he puesto calabazas silvestres a este alimento que hoy Dios trae a tu vida, que hoy Dios trae a mi vida. Vos donde nos escuches, varón, mujer, ten cuidado en lo que dices y lo que haces, porque mira lo que ocurre con el pueblo, que entra en rebeldía, en murmuración, en críticas, que llora y se lamenta y se hace por un momento pobrecito, porque no quiere levantarse sabiendo que el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los hombres valientes, las mujeres valientes que se levantan para defender, para caminar, para no retroceder. ¿Qué es lo que te ha hecho retroceder tantos años atrás? Dice la palabra de Dios, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Eso fue lo que ocurrió. Ellos lo que dijeron, Dios dice, ¿tú quieres eso? Yo te lo doy. ¿Sabes que tristemente este pueblo estuvo 40 años vagando en el desierto? Un año por un día. No quieras
querer engañar a Dios. No quieras manipular a Dios. No quieras hablar y después decir, pero yo no dije nada. Porque ellos dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. La palabra dice que después, 40 días tenían que entrar a la tierra prometida y 40 años estuvieron vagando hasta que todos ellos, Dios dice, ¿ustedes quieren morir en este desierto? Van a morir en este desierto. Murieron en el desierto. Una nueva generación se levantó. Porque tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Incluso de quién lo decimos. Dice la palabra de Dios, versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para que haya espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Con signo de pregunta. Pero no sería mejor, ¿yo para qué me comprometo tanto en esto? Y si volvemos a Egipto, tú sabes que representa Egipto, tú ya estuviste ahí. Y a veces tú dices, pero prefiero, capaz que mejor vuelvo a Egipto porque hay muchos peligros caminar en Dios. Entrar a la tierra prometida, hay mucha incertidumbre, muchos desafíos, muchos caminos que no conozco. Tendré que esforzarme más, tendré que cambiar un montón mi forma de vivir, mi forma de pensar. Y muchas veces uno piensa tan humanamente, tan terrenalmente. Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto, dice el pueblo. Muchos dicen por ahí, volvamos a la vieja vida. Muchos ya están en Egipto. Muchos ya retrocedieron. Cuestionaron a Dios. Cuestionaron a aquel que los ayudó a salir de la situación en la cual estaban. Lo criticaron, lo cuestionaron. Y después ellos, con su familia, agarraron el bolsito y retrocedieron 10 años atrás. ¿Sabes qué triste es saber que después uno se da cuenta? Qué triste es en tu vida cuando te encuentres con la edad avanzada y ya digas, ¿por qué? Anduve vagando en el desierto de mi corazón, de mi cabeza. Porque no escuché a quien tenía que escuchar, porque no busqué el consejo que tenía que buscar, el consejo que te venga de la palabra de Dios, no la experiencia de uno o de otro. Tristemente, esa era la sensación del pueblo. Incluso mira aún más. Ellos iban a buscar un líder. Dice el verso 4. Decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para eso tenían muchas fuerzas. Elijamos a alguien. Elijamos a un líder para que él nos guíe de regreso a Egipto. Y si tú no buscas un líder en Dios, buscarás un líder en el mundo. Si tú no buscas un amigo en Dios, buscarás un amigo, entre comillas, en el mundo que te guiará hasta el centro de Egipto, hasta el centro de la esclavitud. Volverás a hacer cosas que nunca te imaginaste que ibas a volver a hacer. No quiero el líder que pone Dios. El líder que ha puesto Dios fue Moisés y Aarón, pero él no los quiero. No quiero eso. No quiero que tengamos que ir a poder entrar a la tierra, conquistar la tierra prometida. Se conquista, varón, mujer. Hay cosas que son posibles que tú las puedes hacer. Hay conquistas que tú tienes que hacer, en las cuales de esa forma verás la mano de Dios a favor de tu vida. Si no, hay una palabra que se llama cobardía. Cobardía, joven. Cobardía si quieres buscar un amigo allí afuera, si quieres buscar un líder allí afuera que te conduzca a Egipto. Y charlas con uno y charlas con otro, porque ellos no iban y charlaban con Moisés y le pedían un consejo a Moisés. No iban y charlaban
con Aarón y le pedían un consejo a Aarón. No iban y se juntaban con Josué, con Caleb, que había un espíritu diferente en ellos. Ellos charlaban en los pensamientos que ellos querían, porque ya había una respuesta en su corazón. Por eso entre ellos decían el uno al otro, charlaban entre ellos, tenían una misma sintonía. Busquemos a otro, levantemos a otro líder. ¿Cuántas separaciones hubo? En donde de ninguna manera estuvo Dios allí. Dice la palabra que ellos tristemente dijeron, elijamos cualquier líder, no importa. Si vamos a regresar a Egipto, para regresar al pecado no se necesita un líder que nos diga qué hay que hacer y qué no hay que hacer. El líder que encontrarás que te llevará a Egipto te dirá, ¿quieres fumar? Fuma. ¿Quieres tener novia con 12 años? Ten novia con 12 años. ¿Quieres mentir? Puedes mentir. ¿Quieres ver cosas prohibidas? Ve cosas prohibidas. ¿Quieres contaminar tu mente? Contamina. Ese líder te dirá, ¿quieres desobedecer a tu padre? Hazlo. Y te acompañará y te mostrará. Te dirá qué lugar frecuentar para llevarte a Egipto. Por eso tú tienes que saber, varón, mujer, joven, qué camino estás transitando, a dónde quieres llegar. Ellos tristemente en ese momento se encontraron, porque hay ciertas situaciones en la vida y pruebas que salen lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Salió lo que veía en el corazón. No tenían la fuerza suficiente para entrar a la tierra prometida y enfrentar esos gigantes. Los frutos eran buenos, la tierra era buena, pero los enemigos pesaban más que la promesa de Dios. Lo peor que puede pasar en tu vida, que un estado anímico tuyo, un desánimo, pueda más que una promesa de Dios para tu vida. No tiene que ser así. La palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ellos habían murmurado tanto entre sí que ya no había fe en ellos. Mas allí estaba Josué y Caleb, dos personas diferentes que convivían con ellos, pero eran diferentes. Tú no puedes decir, no, pero el lugar donde estoy, el trabajo, porque en mi casa, porque en esto. No, estamos en este mundo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para protegernos, para fortalecernos, para que no nos hagan mal los datos del maligno, las charlas de los demás. Josué y Caleb no fueron contaminados en toda la charla que el pueblo tenía. Ellos sabían en quién habían creído. Tú tienes que saber en quién has creído. ¿Quién te ha traído al caminar en Dios? ¿Quién te sacó de Egipto? Yo no sé hace cuántos años Dios te sacó. ¿Y cómo ha sido tu transitar en el desierto? Ellos habían transitado en el desierto y estaban a 40 días de entrar a la tierra prometida. Y dice las Escrituras, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Rechazan caminar con Dios y aceptan caminar con cualquier líder, no importa. Mientras que nos lleve a Egipto, hay un solo camino a la tierra prometida. Se llama Jesús. Y hay muchos caminos que te conducen a Egipto. Y hay muchos líderes, muchos ayudadores, muchos que te llevarán, que te pagarán el pasaje, que te invitarán. Tú no tendrás que pagar nada. Será fácil el regreso a Egipto. A veces no entendemos que tan clara es la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su fin es un fin de muerte. Ellos no quisieron caminar en la voluntad de Dios. Tenían la columna de nubes de día y de fuego en la noche. Maravillas y milagros como lo que el pueblo tuvo en Egipto, nosotros ni en sueño, las maravillas que ellos tuvieron. Y mira, a pesar de todo eso, ellos dicen a Moisés,
que se le transfiguró el rostro, que recibió las tablas de la ley, que hizo maravillas Dios a través de él, a él no. Busquemos otro. Cuando tu corazón está mal, todo está mal. Por eso examínate. Ve a la presencia del Señor, trata con mi corazón. Dice las Escrituras, el verso 5, mira lo que hizo Moisés y Aarón. El verso 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. El líder Moisés y Aarón, al ver todo eso, ¿qué podían hacer ellos? Lo único que podían hacer era arrodillarse y orar a Dios para que Dios tenga misericordia. A veces, como siervos de Dios, vemos tantas personas, tantos corazones, tantas vidas que transitan por sus propios caminos, que le hablas una vez, que le hablas 2 veces, 3 veces, y ¿qué queda? Tan solo postrarnos ante Dios y decir, Señor, ten misericordia de esa persona, ten misericordia de esa mujer, ten misericordia de ese hombre, ten misericordia de ese joven. Postrarse ante Dios para que sus ojos sean abiertos, para que ella deje la crítica de lado, para que se sacuda el polvo, porque aún hay tiempo de cambiar. Ese era el clamor de Moisés y de Aarón al ver esa situación, a ver cómo el pueblo se había rebelado, cómo el pueblo quería aún hasta matarlos a ellos, levantar a otro, porque él no sirve. Es fácil eso. Cuando no sirve a alguien, levantamos a otro. Y me imagino entre esa escena a 2 jóvenes, Josué y Caleb, 2 jóvenes que habían visto la tierra prometida, 2 jóvenes que habían visto las uvas, que grandes eran, las granadas, las ciudades amuralladas, también habían visto los gigantes, y veían toda esa escena, y veían a su líder Moisés y al sacerdote Aarón postrados orando a Dios, y ellos decían, ¿qué hacemos? Tal vez tú puedes ser uno de esos jóvenes, uno de esos varones que dice, ¿qué hago en una situación así? ¿Qué hago en una situación así cuando he visto tantas cosas? La palabra de Dios dice así: mira lo que dice el versículo 6. Lo que hizo Josué y lo que hizo Caleb. Lo que hicieron esos 2 jóvenes. Esos 2 jóvenes que no quisieron ir contra la corriente. Esos 2 jóvenes que sabían que las situaciones que les tocaba pasar no eran un fin, sino eran un medio para hacer probada su fe. Las situaciones jóvenes que estás pasando en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, con tus hermanos, con tus padres, situaciones en las cuales tú tal vez te sientes que no entiendes. Y a veces uno se pregunta, ¿qué hago? Mira lo que hizo Josué y Caleb. Mira la actitud que ellos tuvieron. Lo que ellos declararon. Tu palabra tiene poder, lo que tú declaras. Tus declaraciones tienen poder. Porque mira las declaraciones de este pueblo rebelde. Ojalá muriéramos en este desierto. Sí, ojalá muriéramos. Bueno, y mira la declaración que tuvo Josué y que tuvo Caleb. Ese es el clamor que tú como joven tienes que tener, aún sabiendo que tal vez aún no has conquistado la tierra prometida, aún no tienes la promesa. Estás esperando esa familia, ese esposo, esa esposa, ese buen trabajo. Estás esperando, Dios sabe qué promesa tienes tú. ¿Qué es? ¿Y qué clamor dirás en medio de esta generación maligna? El pecado abunda, el pecado está a la puerta. Las malas noticias, los malos rumores, los que pondrán piedra de tropiezo para que caigas, habrá un montón de ellos. ¿Qué es lo que tú harás? No lo digo yo, lo dice la palabra. Mira lo que tienes que hacer. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra,
rompieron sus vestidos. Rompieron sus vestidos. Al ver esa situación, imagínate todo el pueblo gritando, levantemos a un líder, regresemos a Egipto, matemos a Moisés. Aarón ya no sirve, el Dios no sirve, el Dios que nos sacó de Egipto no sirve. Volvamos a Egipto, en Egipto estábamos mejor. Faraón nos paga mejor. Somos esclavos, pero Faraón nos paga mejor porque estamos tranquilos, estamos esclavizados, pero estamos tranquilos. No te acostumbres a estar tranquilo y tranquila. No te acostumbres, porque poco a poco te darás cuenta. Estarás de pies y manos. Nuevamente, ellos, al ver eso, dice que rasgaron sus vestiduras. Al ver esa situación, rasgar su vestidura es duelo, es humillación, es estar de duelo, es ver qué está ocurriendo. No estaban haciendo delante de Dios, estaban humillando. Estaban viendo qué tan mal estaba actuando el pueblo delante de Dios. Y a veces uno ve situaciones y ve personas y digo, qué tan mal actúan, y sabiendo que lo hacen delante de Dios, porque Dios nos ve en todo momento. Dice que ellos, Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Sentimiento de muerte, de duelo, sentimiento de pérdida, sentimiento de que ya no iba a ser más lo mismo. Un sentimiento de que todo lo que habían dicho un montón de sus amigos tal vez ya no lo iban a ver más. Sentimiento de que estaban a 40 días para entrar a la tierra prometida, pero por mucho se retrocedió todo. Se retrocedió 40 años. ¿Cuándo romperás tu vestidura si dirás la verdad que yo tendría que haber recibido la bendición? ¿Cuándo te tiras polvo y ceniza? Simbólicamente, reconociendo ante Dios que no has hecho bien las cosas, o tal vez no has sido parte del problema, pero sí puedes ser parte de la solución de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos. Ellos vieron la situación, no fueron los que hablaron mal, pero tampoco iban a ser parte del problema, pero sí querían ser parte de una solución, de una luz de esperanza, de que Dios tenga misericordia. Y dijeron esto, versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. En gran manera buena. Después en tu casa, si quieres, después leer lo anterior y ahí verás todo lo que hablaron los otros 10 espías. ¿Y qué es lo que dicen estos dos? En gran manera es buena. Vuelven a decirle a la congregación, se rasgan las vestiduras, se humillan y dicen, pero no al pueblo, realmente la tierra es buena. Es buena la tierra. Realmente de este lugar te digo que es bueno que camines en Dios. De este lugar te digo que es bueno como joven que sigas guardando para que no cometas errores. Que te sigas esperando en Dios porque Dios conoce tu necesidad. Es bueno caminar en Dios. Es bueno creerle a Dios. Aunque todos te dijeron que era malo. Es bueno caminar en Dios. Es bueno esperar a la tierra prometida, porque entrarás. Yo quiero entrar, yo quiero que tú entres, que podamos entrar todos y llegar a ese lugar. Josué y Caleb querían que el pueblo cambie de actitud, que el pueblo recapacite, como este mensaje te habla a ti para que tú cambies de actitud y recapacites que la vida que llevas no era correcta, que tú te creíste que caminas bien. Porque tal vez tú dices, pero yo no hago nada, estoy todos los días en mi casa, soy proveedor, no me drogo, no tomo, no salgo al baile. Pero no se trata de eso, se trata de tu corazón. No es por obras,
parándote en un lugar, buscando a Dios, a donde tú nos estás escuchando. Yo no sé de qué lugar estás escuchando este mensaje, pero aquí Josué y Caleb habla de esta forma. Aquí este mensaje llega a tu vida de esta forma y te dice así. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer esta es tierra en gran manera buena. Yo puedo decirte, hace más de 25 años camino el Evangelio, es la mejor decisión que he tomado en mi vida y es bueno. Si hubo momentos malos, sí hubo momentos malos. Momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de pelear en lo alto, en lo llano, momentos de lluvia, momentos de invierno, momentos de enfermedad. Hubo todo eso. Bueno, sobre todas esas cosas Dios ha sido bueno y la tierra prometida sigue siendo buena para mí. Y quiero llegar hasta esa tierra. Quiero perseverar. Dice la palabra de Dios, en verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos no se veían como langostas, ellos no veían los gigantes. Josué y Caleb veían la promesa de Dios. No mires a tu esposa, no mires a tu esposo, no mires la rebelión de tus hijos, mira la promesa de Dios. Séle fiel a Dios. Él dice en tu palabra, dice mucho: me gustaría que mi esposo esté aquí, que mi esposa esté aquí, que mis hijos estén aquí. La promesa de Dios te dice: varón, mujer, serás salvo tú y toda tu casa. Pero tiene que haber una acción en tu vida. Deja ya de hablar todo lo malo. De ninguna manera se ve una palabra mala, algo malo que hayan visto Josué y Caleb. La tierra era buena y empieza a hablar: Dios nos dará esta tierra. Dios nos dará esta promesa, una tierra que fluye leche y miel, una tierra abundante. La leche y la miel eran sinónimos de abundancia, de dulzura, de leche para un niño por nacer, de un futuro para adelante. Hay personas que no ven nada, que ven el día a día. Y no se dan cuenta cuándo será el momento donde van a introducirse a la palabra de Dios. Le van a creer a las promesas. Pero sí le creo al político de turno, sí creo a todos los rumores. Y tal vez son reales los problemas que ocurren, pero las promesas también son más reales. Y los hombres van y vienen, pero el Señor permanece para siempre. Las promesas permanecen para siempre. Dice la palabra: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dios te entregará la tierra. Pero yo no puedo dar, yo te quiero ofrecer algo, tú tienes que venir para tomarlo. A veces queremos estar ahí quietito y que venga todo del cielo. Dios nos ofrece algo, tienes que venir y tomarlo. Tienes que ir y tomar la tierra prometida. Ya terminando, dice así la palabra de Dios: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová. Hoy Dios te dice: no seas rebelde contra Jehová. Porque te rebelaste contra el hombre, pero te rebelaste contra Jehová. Murmuraste al hombre, al siervo de Dios, y murmuraste ante Jehová. No seas rebelde ya con Dios. Esa rebeldía no te llevará a ningún lado. El pueblo se levantó, ellos dos se levantaron. Imagínate lo que era lo que ellos estaban haciendo. Que no había fe en Josué y Caleb, que no eran hombres valientes, jóvenes valientes, que no eran jóvenes con un espíritu diferente. Se plantaron en medio de un gran problema y empezaron a hablar de parte de Dios.
No, pero yo soy muy tímido. No, pero yo soy muy... Todos, yo también he sido así. ¿Tú crees que ellos, Josué y Caleb, Josué nació siendo el sucesor de Moisés? Caleb nació siendo ese hombre que iba a conquistar el Monte Hebrón, que iba a conquistar una de las tierras más peligrosas en la tierra prometida. No, se fue haciendo en el caminar, fue haciéndole, creyéndole a Dios, estando en cada batalla, estando en cada desafío, clamando a Dios, seguramente con errores, otras veces con virtudes, pero levantándose, sabiendo que la gloria siempre era de Dios. Se levantaron estos dos jóvenes en ese momento y dijeron así, versículo 9, por tanto no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como a pan. ¿De dónde crees que salen? A veces uno cree que hay frases o palabras que uno dice, ¡ay, no lo inventó! Nunca, este es pan comido. Hoy teníamos un trabajo, decíamos, este trabajo es un pan comido. Se complicó. Nunca dijiste, no, pero esto es pan comido. Josué y Caleb dijeron, lo comeremos como a panes. ¿Es difícil comer un pan? No, uno agarra un pan, lo come. Mira el pensamiento de ellos, porque sabía que Dios estaba con ellos. Cuando tú sabes que Dios está contigo, el diablo tiembla. Cuando tú le estás obedeciendo a Dios, cuando tú no dejaste ninguna puerta abierta, no tienes miedo a la oscuridad, porque hay una luz siempre encendida. Cuando tú tratas de ordenar tu vida, el Señor le dijo a un rey, ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Cuando tú empiezas a ordenar tu vida y tu relación con Dios en todas las áreas, no le estás dando lugar a nada. Y ya no ocurre porque Dios nos ha permitido para que tu fe sea aprobada. Pero tú sabes que has tratado de cumplir en todo hacia Dios. Y si vienen los enemigos, tú puedes decir, este enemigo lo comeremos como panes. Será destruido. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Y con nosotros está Jehová. No les teman. Esas fueron las palabras de Josué y Caleb. Esas son las palabras que Dios te dice hoy. Si estás de parte del pueblo o estás en parte en las cuales actuaste como los 10 espías que dieron las malas noticias, o querrás venir de este lado, del lado de Josué y Caleb. Tu vida puede cambiar. La palabra que Dios habla en nuestras vidas es para poder cambiar, porque mientras hay vida hay esperanza para poder cambiar, para poder revertir la situación, para poder decir este problema, esta dificultad que hay. Dios está con nosotros y con ellos se le acabó el amparo, la cobertura que tenían, el amparo que tenían fue destruido. Eso era la fe de estos dos jóvenes, de estos dos varones, que tuvieron algo que otros no tuvieron. Tú tienes que ver qué espíritu hay dentro de ti. El Espíritu de Dios es uno. Después el Espíritu de cada uno de nosotros, eso tú lo tienes que descubrir. ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué clase de persona hay en ti? Yo te invito a que te pongas de pie. Nosotros los comeremos como a pan, su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temas. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Lo peor de todo, después me digo en tu casa, pero aquí miren lo que hicieron ellos. Entonces toda la multitud habló de apedrarlos. ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Cuántas personas vienen, escuchan la palabra, todo después se van? Sí, a la piba, la Pepa, el Pepe. Ellos se enojaron con la palabra de Josué y Caleb, se enojaron con la palabra que venía de Dios, y ellos quisieron apedrarlo.
Y después, tristemente, vemos qué fue lo que ocurrió con todo el pueblo, lo que te conté hace un momento. Lo que le costó 40, lo que tenían que llegar en 40 días estuvieron 40 años, dando vueltas en el desierto. Que no te encuentren los años dando vueltas. Si hoy Dios te da esta oportunidad para regresar con todas tus fuerzas a los brazos del Altísimo, a los brazos del Padre, a los brazos de aquel que murió por ti y que es el camino, la verdad y la vida. Dios eligió a cuántas personas. Después, ¿sabes qué? Entró gente, cuando entraron a la tierra prometida, entraron a Jericó y no hubo nadie de estas personas. Dice la palabra que Dios eligió a una mujer, a Rahab la ramera, una mujer pagana, una mujer que ella los protegió a unos espías que llegaron. Y hay una gran enseñanza ahí que Dios después usó a Rahab para que de ella salga la genealogía de Jesús. Por eso nos da una luz de esperanza de que Dios puede tener misericordia de nuestras vidas sin importar qué tantas cosas malas hemos hecho, qué tan rebeldes hemos sido, qué tan mal hemos hablado. Podemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de declarar, nuestra forma de confiar en Dios, fortalecernos en la fe para seguir adelante y afianzarnos en el camino de verdad y en el camino de justicia. Vamos a cerrar nuestros ojos y oraremos.